amigos, hoy entonces es 13 de octubre del 2016. Voy a mirar entonces, a manera de conclusión, muy resumidamente y concretándome al caso que he venido manejando sobre las diferentes líneas jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia. Acá en el tablero entonces van a encontrar el referente de la jurisprudencia, la doctrina, la radicación 43916 del 31 de agosto del 2016, magistrada ponente la doctora Patricia Salazar Cuellar, que tiene que ver con el tema de la pertinencia de la evidencia física, de su autenticidad y protocolo de cadena de custodia y la incorporación o aducción al proceso. La otra sentencia, 25920, ya es ese radicado del 21 de febrero del 2007, con ponencia del doctor Javier Zapata Ortiz, el caso del Campín en Bogotá, entre otros tópicos. Este que estamos viendo acá sobre el tema de la autenticidad, el de la acreditación, el de la mismidad, el del protocolo de cadena de custodia. Y la otra sentencia, 45619, también del 31 de agosto de 2016, ponente el doctor Luis Antonio Hernández Barbosa, se refiere al tema de concretamente la diferencia entre pruebas ilícita y la prueba ilegal. Este es el resumen para resolver entonces la temática que había manejado en los videos anteriores, cuando les planteé el caso entonces de el secuestro de la niña por parte de una persona habitante de la calle, que se la lleva a un sitio determinado, y entonces cuando el padre se da cuenta, entonces se activa a fin de la investigación, y entonces le decía que el testigo clave había sido otra habitante de la calle, cuando observa las características de la forma en que esta persona se lleva a la menor, y igualmente informa de la posible ubicación en un sector determinado del habitante de la calle, de cómo entonces se inicia el procedimiento de operativo de la policía y se le da la captura a esta persona. Y entonces también planteé dos situaciones allí en relación con la forma en que se obtuvo la información o las coordenadas del sitio donde estaba el cuerpo de la menor, pero que había sido obtenido bajo una confesión de manera pues violatoria de derechos fundamentales. Pero también dejamos otra arista, que es la confesión extrajudicial, ya habiéndosele leído todos los derechos y dándosele a conocer sus garantías, su validez entonces como medio de prueba. También entonces sobre los actos de investigación en los que hubo fallas en relación con la cadena de custodia por parte de los elementos probatorios y la evidencia física que recogió la Fiscalía a través del personal del CTI en el lugar de los hechos, cuando se recupera el cuerpo de la menor, a fin de obtener evidencias, fluidos corporales y sustancias que permitieran después hacer un cotejo con el patrón del ADN de la persona que estaba capturada. Entonces, ¿qué incidencia tiene eso en relación pues con dentro del proceso penal, por el tema pues de la autenticidad o de la violación del protocolo de cadena de custodia, y
la diferencia entonces con entre prueba ilícita y prueba ilegal. De manera pues que para responder a todas esas situaciones que habíamos planteado, les dije yo que si se obtiene una confesión por parte de los organismos encargados pues de la Policía Nacional, que hacen el procedimiento de captura en flagrancia, violándose las garantías fundamentales, pues implícito está en que se atentan contra las garantías fundamentales y por ende es nulo de pleno derecho la prueba obtenida con violación de las garantías fundamentales. Y entonces vimos recientemente con este radicado 45619 de ahorita del 31 de agosto que una cosa es la prueba ilícita y otra cosa es la prueba ilegal. Que la prueba ilícita es aquella que se obtiene vulnerando derechos al individuo y que frente a una situación de esas, pues lo que hace es generar una nulidad del proceso y que también la prueba derivada que se obtenga bajo esas circunstancias pues está también contaminada por aquello de la teoría del árbol envenenado, el árbol ponzoñoso, el de la doctrina o teoría o espejo o dominó, como se llama. Entonces, si lo que se obtiene acá es producto de una prueba ilícita, esto que se derivado o que se, es decir, lo accidental sigue la suerte de lo principal. Por ende, entonces, serán consideradas como pruebas derivadas que se obtuvieron consecuencia de una prueba ilícita y sufren entonces la misma sanción, la exclusión, de acuerdo con el artículo 23 como principio rector de la ley 906 del 2004, que es diferente frente a la prueba ilegal, porque las pruebas ilegales, si estas son sustanciales, dice la Corte Suprema de Justicia, igual entonces las pruebas derivadas que se obtengan van a correr la misma suerte, es decir, tienen que ser excluidas del arsenal probatorio conforme al artículo 23. Pero que la prueba ilegal o también llamada irregular, que es aquella, como dice acá, donde no se guardan el respeto sobre las normas para el recaudo o la aducción al proceso, generan también el mismo efecto dominó, espejo, como dice la doctrina, corriendo la misma suerte que lo principal. Lo accesorio corre la suerte de lo principal, por lo tanto tiene que sufrir la exclusión de la prueba ya conforme al artículo 23 y del Código de Procedimiento Penal. Pero una situación diferente es cuando la prueba ilegal o irregular no es sustancial. Ahí sí entonces entra en el ejercicio de ponderación del juez, conforme al artículo 455 de la ley 906, teniendo en cuenta entonces los criterios del vínculo atenuado, de la fuente independiente y del descubrimiento inevitable, para considerar entonces si la prueba derivada también tiene que ser excluida junto con la prueba principal. Fíjense bien entonces que esa situación allí, si se presenta frente al caso que les manifiesto, como quiera que se obtienen, es una prueba ilícita. Ahora, porque se hace pues mediante la coacción, violándose derechos humanos, delitos de lesa humanidad, las torturas, y por ende entonces la Corte ya lo había dicho, la Corte Constitucional lo había dicho en la sentencia C-591 de la doctora Clarinés Vargas, que eso genera la nulidad de todo el proceso y que afecta ostensiblemente entonces por ser unas garantías de extrema por aquello que atentan contra los derechos humanos.
Creo que así entonces queda resuelto el caso, que si en el primer punto, cuando se obtiene una confesión bajo estas circunstancias, que era muy diferente entonces para cuando después de capturar a la persona hace manifestaciones o confiesa alguna autoría, a pesar de que se le han hecho leer los derechos del artículo 303 del Código de Procedimiento Penal, a guardar silencio, a no autoincriminarse. Entonces esa confesión, y miramos entonces para ello la sentencia 33837 del 2015, con ponencia del doctor Eugenio Fernández Carlier, y un salvamento interesantísimo del doctor José Leonel Bustos Martínez. Y entonces esas manifestaciones, esas proposiciones lingüísticas, para el caso de Saudiela Orlando López Cruz, frente al momento en que se iba a suicidar, le hace las manifestaciones a la policía de vigilancia que impide que lo haga, pero dice que había cometido pues, el homicidio de su hija. Esa situación entonces calza igualmente aquí, porque a pesar, bien sea que lo haga al momento en que se haga el procedimiento de policía por la patrulla de vigilancia, como cuando está en la estación de policía también lo manifieste una vez haciéndole conocer sus derechos. Se tendrá como un medio de prueba, pero tiene que estar complementado obviamente con otros elementos materiales de prueba. Y entonces, si bien es cierto, la norma habla del artículo 29 y el artículo 23, del 29 de la Constitución Política y el 23 de la 906 habla de la prueba es nula, de pleno derecho a la prueba obtenida en aquel con violación al debido proceso, en esta por quebrantamiento de garantías fundamentales. No EPC también cabe la posibilidad de que se solicite la exclusión de elementos materiales de prueba y evidencia física si esas son violatorias de los derechos fundamentales. Entonces, no es estrictamente hablando de lo de pruebas, sino porque las pruebas son aquellas que se dan en el juicio oral o en las audiencias concentradas como prueba anticipada. Pero puede suceder que en las audiencias concentradas también se alegue la solicitud de exclusión de algún material probatorio que haya sido obtenido con violación de derechos humanos. Y entonces pues cabe esa posibilidad. Pues bien, ya en relación con el otro punto que les decía sobre las fallas que pudo haber cometido el personal del CTI o de la Policía Judicial encargada de los actos de investigación frente a esa metodología de trabajo que le ha ordenado el fiscal, que teniendo la obligación constitucional, porque el artículo 259 dice que la Fiscalía está en la obligación de recoger, de embalar, de someter a cadena de custodia la evidencia, y el artículo 216 de la ley 906 pues manda el mismo imperativo del protocolo de cadena cuando exista posibilidad de que se altere esos elementos materiales de prueba y evidencia física. Que si bien es cierto el artículo 277 en el inciso final dice, el inciso segundo dice que quien debe demostrar que la autenticidad respecto de lo que presente el juicio oral corresponde es a quien lo lleve, lo presente, porque puede suceder entonces que, porque el inciso primero se refiere del artículo 277 se refiere entonces a la actuación de la Fiscalía en cadena de custodia, y el inciso segundo es a quien lo presente, si no está sometido a cadena de custodia, debe demostrar la autenticidad. Y entonces la Corte ya en las sentencias radicado 25.920 y ahora en esta que traiga una colación de la doctora Patricia Salazar Cuellar, la 43.916, pues hace énfasis precisamente a que
La autenticidad está ceñida a la demostración de que ese objeto, ese elemento, esa evidencia física que se presenta en juicio oral debe demostrar su autenticidad quien lo presente, que demuestre que es lo que dice ser. Entonces no afecta el tema de la legalidad, porque ahí ya no entra cuando hay vicios o que afectan frente a sobre la cadena de custodia. Estas no afectan la legalidad sino la autenticidad, y así lo dijo el radicado 25920. Entonces quien en audiencia preparatoria solicite su exclusión lo hará es porque el valor suasorio que representaría de entrar al juicio oral, más no en relación con vicios de legalidad, porque eso no es lo que se discute allí, diferente al primer punto que hablábamos ahora sobre la diferencia entre prueba ilícita y prueba ilegal. Entonces, en cuestiones de cadena de custodia se alega es autenticidad, el valor suasorio, que no es probable de que quien lleve esa evidencia física pueda demostrar su autenticidad o mismidad. Y entonces es sobre eso que se ataca en audiencia preparatoria. Pero si entra al juicio oral, pues entonces ya en el alegato final se hará la respectiva solicitud de que no se tenga en cuenta al momento de valorar todo lo que entró al juicio oral por aquello pues de que se afecta el tema de la autenticidad. Entonces eso era lo que quería pues dar a conocer de una forma pues casuística con un tema. Entonces les decía que el rol que tiene la fiscalía, el rol que tiene la defensa y el juez, en ese triángulo se mueve el aparato judicial dentro de este sistema penal acusatorio, y entonces son cada una de las partes en este sistema. Pues la fiscalía, que tiene la persecución de la acción penal, es la que tiene la carga de la prueba, la que debe presentar el escrito de acusación con la probabilidad de verdad de que es autor o responsable, mientras que entonces la defensa hará lo propio en relación con el tema pues de su teoría del caso también, que pueda presentar, si es que la tiene, o si no, algún tipo de argumentación jurídica ya propiamente. Aquí pues es necesario hacerme referencia a la sentencia 36357 del 2011 del componencia del doctor Julio Enrique Socha Salamanca, porque es necesario que ahondemos en este tema del método teórico objetivo de confrontación o de refutación, porque es que en esa sentencia se da pues a conocer lo de las proposiciones lingüísticas de las partes, tanto de la fiscalía, de la defensa, como de la víctima o el Ministerio Público. Cada uno tiene una teoría del caso, que la que entre al juicio y tenga una demostración de verdad con alta probabilidad, que se acerque a desvirtuar la presunción de inocencia por parte del fiscal, o la de la defensa de demostrar de que todo lo contrario frente a eso, entonces es la que se va a sopesar allí en el juicio oral. Y el juez entonces tiene una obligación preponderante de hacer aserciones jurídicas o argumentativas bajo el principio de suficiencia o principio de razonable. Es decir, frente a las proposiciones que se lleven, establecer con los medios de prueba cuál es la que se acerca más o menos en razón a la verdad, o la que da una respuesta más sólida frente a la solución del caso. Eso lo vamos a ver después, porque la Corte ahora habla de unas argumentaciones epistemológicas en las que se debe soportar tanto el juez o el fiscal o la defensa, conocido como teorías del caso, y va pues a tener más
respuesta frente a la resolución del caso, bien sea la del fiscal o la de la defensa. Bueno, dejemos aquí.